buenas tardes, estimados asistentes a esta sesión de Freites Parvari. Quien les habla, soy la docente Laura Cañas. En esta ocasión, nuestro encuentro se va a enfocar en el desarrollo y el repaso y el análisis de preguntas relacionadas con aquellas sustancias que se encuentran en estado gaseoso. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de gases, recordemos que el movimiento molecular de los gases es completamente aleatorio. Un gas dentro de un recipiente es aquella sustancia en la cual el movimiento molecular es completo, es aleatorio. Entonces, si yo quisiera representar el movimiento de cada una de estas moléculas, podríamos decir que cada una de ellas puede ir en una dirección diferente. Adicionalmente, cada una de ellas se mueve independiente de la otra. El comportamiento de estas sustancias en estado gaseoso depende de variables como la presión y la temperatura. Cuando entramos a pensar en lo que significa una sustancia en estado gaseoso, a veces no interiorizamos que realmente nosotros vivimos en un océano de gas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros, como seres humanos, vivimos rodeados ¿de qué? Nosotros vivimos rodeados de sustancias como lo son el aire. El aire que nosotros estamos respirando a diario, que no lo vemos, tiene una composición, si nosotros recordamos, tiene una composición de 78% nitrógeno, tiene un 21% de O2. Y más o menos el 1% restante, pues, es de otros gases. Bien. ¿Qué más podemos hablar de estas sustancias tan particulares? Cuando nosotros hablamos de las condiciones atmosféricas naturales, hablamos precisamente de aquellas que nosotros experimentamos a diario. Hay una temperatura promedio que se considera la temperatura ambiente. Esta temperatura que se considera temperatura ambiente, temperatura promedio, la vamos a tomar cuando hablamos de análisis de gases, vamos a decir que la temperatura ambiente es una temperatura igual a 25 o 27 grados centígrados. Valores cercanos a este es el que vamos a encontrar en el planteamiento de ejercicios relacionados con gases. ¿Qué presión es la que se relaciona con las condiciones normales, como vamos a ver que se llama? Y es la presión atmosférica. Ya ahorita hablamos un poco más de lo que es la presión de la atmósfera, pero siempre vamos a hablar de una presión de una atmósfera. Fijémonos que muy pocos son los elementos de la tabla periódica, los elementos de la naturaleza que estando a condiciones normales se encuentran en estado gaseoso. Entre ellos, entonces, mencionemos rápidamente, observamos que tenemos el hidrógeno, ¿cierto? Algunos elementos que ya se nos van acercando a los gases nobles, nitrógeno, oxígeno, flúor y cloro, y por último tenemos aquellos que nosotros ya conocemos como gases nobles. Bien, bueno, no solamente en la naturaleza encontramos elementos, nosotros también sabemos que encontramos compuestos, ¿cierto? Estos compuestos que nosotros encontramos en la naturaleza pueden tener dos tipos de enlaces, que son enlaces iónicos y enlaces covalentes. Yo creo que todos en alguna ocasión hemos comprado un globito de cumpleaños, ¿cierto? ¿Y qué hay dentro de ese globo de cumpleaños? Helio. ¿Qué es lo que pasa entonces? Sacan de una pipeta el helio, lo inyectan en el globo, la sustancia entra al globo y adopta la forma de este elemento. ¿En qué otras ocasiones podemos entonces nosotros dar un ejemplo en cuando nosotros vemos que se adquieren pipetas de oxígeno? En estos tanques de oxígeno, ¿qué se encuentra? Pues la sustancia en estado gaseoso que adquiere la forma del recipiente que la contiene, ¿cierto? En el caso actual, por ejemplo, sabemos que es muy común que en los centros médicos estén necesitando o soliciten pipetas de oxígeno. Otra característica que tienen los gases, ya mencionamos primera, no tienen forma definida. Segundo, los gases se consideran las sustancias más compresibles de los tres estados de la materia. Miremos esta simulación que nosotros tenemos acá. ¿Okay? Contemplemos que el estado inicial es este, es decir, tengo un recipiente que tiene un volumen determinado y yo voy a empezar a comprimirle, voy a empezar a disminuir el volumen de ese recipiente y vamos a saber que los gases permiten que hagamos este ejercicio. ¿Okay?
¿Qué es lo que va a suceder? Pues que sus partículas van a tener menos espacio y menos libertad de movimiento, y lo que se va a generar entonces es un cambio, un aumento de presión en las paredes del recipiente, pero son sustancias que son compresibles. Yo puedo generar una fuerza que me comprima las partículas. Bien, entonces hemos dicho dos características importantes. Uno, no tienen forma definida. Dos, son sustancias compresibles. Tercero, adicional a que no tienen forma definida y son sustancias compresibles, las más compresibles, cuando ellas se encuentran en un recipiente, esos se mezclan de manera uniforme. Vamos aquí a hacer el ejercicio de depositar cierta cantidad de gas. Y resulta que por algún motivo ese gas no es una sola sustancia, sino que es una mezcla de gases. Bueno, con el tiempo, esta mezcla de gases, todas las partículas de esta mezcla de gases, simplemente lo que va a suceder es que va a mezclarse en una forma uniforme, ¿cierto? Es decir, se mezclan completamente. Bien, otra característica que nosotros podemos hablar y mencionar de los gases es que los gases tienen menor densidad que los sólidos y los líquidos. Recordemos el concepto de densidad. Matemáticamente, la densidad es igual a masa sobre volumen, ¿cierto? Pero interiorizando este concepto, recordemos que la densidad es la cantidad de sustancia en una unidad de volumen determinada. En los sólidos, cuando nosotros hablamos de sólidos, los sólidos tienen sus partículas muy unidas. En los sólidos, las partículas tienen fuerzas de atracción muy grandes, es decir, que los espacios vacíos entre las partículas lo son muy pequeñitos, ¿cierto? Por eso es que cuando nosotros hablamos de sólidos, decimos que tienen una alta densidad. Tienen gran cantidad de materia en un volumen determinado. Cuando nosotros hablamos de los líquidos, bueno, ya vemos que su densidad es un poco menor, las fuerzas de atracción entre los líquidos son menores, por eso es que sus partículas, a pesar de que se encuentran unidas, no se encuentran rígidas, se encuentran unidas, pero sus fuerzas de atracción no son tan fuertes como para que sea una sustancia rígida. Es decir, que la densidad del agua es una densidad media. Ya no hay tanta masa concentrada en una unidad de volumen. Y por último tenemos los gases, que ya arriba lo habíamos representado en el globito de helio, ¿cierto? Y que además lo observábamos en la simulación y vemos que los gases tienen unas partículas que se encuentran separadas entre ellas. Ahora hablemos de una característica que se conoce como la presión de un gas. Los gases siempre ejercen presión. ¿Por qué? Pues por el constante movimiento de sus partículas, ¿cierto? Los humanos, por ejemplo, nos adaptamos a la presión del aire que nos rodea. Nosotros no nos encontramos en el vacío. Pero estas partículas que nos rodean y de las cuales hablábamos ahorita, que me representan un océano de gases en el cual estamos nosotros inmersos, también están sujetas a lo que es la atracción, ¿cierto? La fuerza de gravedad. Entonces, podemos observar que aquella densidad cerca de la superficie terrestre es mayor, que a medida que nosotros vamos distanciándonos de la Tierra, la densidad es menor, las partículas gaseosas se encuentran cada vez más distantes y su densidad es menor. Por eso es que cuando una persona va en la cabina de un avión a 9 kilómetros de altura, por ejemplo, es muy ligero el aire que está alrededor para ser respirado. La presión. ¿Cómo definimos nosotros la presión? Decimos que la presión es igual a la fuerza que se ejerce sobre un área determinada. Entonces, es la fuerza que yo ejerzo sobre una superficie determinada. Sabiendo entonces que las unidades de fuerza son los newton, ¿cierto? Entonces digo, pues entonces las unidades de la presión van a ser unidades de fuerza, es decir, newton sobre unidades de área. Hablando del Sistema Internacional de Medidas, vamos a hablar de área, entonces vamos a hablar del área expresada en metros cuadrados. Newton sobre metros cuadrados. Newton sobre metros cuadrados. Esta división de Newton entre metros cuadrados me genera una unidad llamada Pascal. Y esa unidad llamada Pascal la expresamos como PA.
Hay un elemento, hay un dispositivo, un instrumento para medir presión que se conoce como barómetro. Pero ¿cómo funciona el barómetro? Un barómetro sencillo, consta de un tubo largo de vidrio, está cerrado en un extremo, ¿cierto? El tubo se invierte con cuidado sobre un recipiente que también contiene mercurio, de manera que, ojo, no está entrando aire en el tubo. Es importante tener en cuenta eso, que por eso es que se genera el vacío que observamos ahorita donde yo les señalaba en la pizarra. Mm, el mercurio remanente en el tubo pues se conserva. ¿Por qué no baja todo el mercurio? Bueno, pues este no baja precisamente por la presión atmosférica. Por la presión atmosférica que se está experimentando en esta zona externa. Hay una presión en la parte de afuera, en los extremos del recipiente con mercurio, que está también ejerciendo presión. Esa es la presión atmosférica, esa presión que nosotros observamos allí. Bien, este experimento se conoce como el experimento obviamente de Torricelli, que fue la persona que lo desarrolló. Entonces, así es como nosotros podemos medir la presión atmosférica. Ahora, la presión atmosférica estándar es igual a la presión de 760 milímetros de mercurio. ¿A qué equivale esos 760? También se dice que esos 760 equivale a un TOR. TOR, teniendo en cuenta que se le está haciendo mención o memoria a Torricelli. Mira, también se dice que un TOR equivale a una atmósfera, ¿ok? Entonces, siempre que nosotros hablamos de presión atmosférica, hablamos de, o vamos a encontrar en la literatura o en los ejercicios que hablamos de un TOR de 760 milímetros de mercurio o simplemente de una atmósfera, un ATM. Pero quiere decir una atmósfera. Estas siempre son las presiones atmosféricas. Ahora, también se encuentra otro dispositivo que nos sirve para medir la presión de las sustancias que se conoce como manómetro. Entonces acerquemos un poco nuestra pizarra para que observemos lo siguiente. Si detallamos un poco estos dos manómetros que tenemos en pantalla, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, vamos a observar que aquí tenemos un manómetro de tubo cerrado, ¿cierto? Y a la derecha tenemos un manómetro de tubo abierto. En la primera parte, cuando nosotros observamos que el tubo está cerrado, ¿cierto? Miren, aquí este tubo está cerrado, por eso se genera el vacío, que va a indicar que la presión del gas es igual, miren, a la presión de esta columna, ¿cierto? Me guío por la altura de la columna. Y en el manómetro que nosotros tenemos a la derecha, es un manómetro de tubo abierto, se utiliza porque en este caso la presión del gas es igual a la presión de la columna, pero más la presión atmosférica. Claro, ¿por qué? Porque recordemos que aquí este tubo está abierto. Y si ese tubo está abierto, entonces hay una presión que se está ejerciendo sobre la superficie que queda en el tubito, sobre esa superficie que queda ahí. Ah, bueno, ¿y cuál es esa presión? Pues es la presión atmosférica, por donde entra entonces el gas de la atmósfera. Entonces, aquí tenemos que se suma la presión de la atmósfera con la presión, ¿cierto? Que tenemos aquí, que es, que me guío por la altura H, la presión de H, ¿ok? Y esa sería la presión total que se ejerce por esta parte. Esa sería igual a la presión del gas. ¿Por qué? Porque claro, aquí yo tengo una sustancia en estado gaseoso que está ejerciendo, cuyas partículas escapan, se encuentran separadas y están ejerciendo una presión. Entonces, en ese caso, esa presión que ejerce el gas por este extremo iguala a la suma de estas dos presiones que tengo a la derecha.